A partir de aquí, el otro punto fundamental viene con las palabras de ayer de Daly, que es la presidenta de la Fed de San Francisco. Miren, lo mismo que en otras cosas, las élites ven que se han pasado de frenada. Empiezan a ver que lo de la inteligencia artificial se le está escapando de las manos y está generando un descontento salvaje. Ayer Daly tuvo que salir a calmar los temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Miren, ayer les enseñaba un gráfico alrededor de las clases medias y de las clases altas y cómo se habían perdido esas clases medias, sobre todo al calor de unas clases altas que han empujado a las clases medias hacia abajo. De ahí han podido escaparse unos pequeños nemos, ¿no?, que han conseguido salir hacia arriba y meterse en las clases altas, es decir, ultra ricos, pero la gran mayoría se ha dado un piñazo descomunal cayendo hacia la clase media baja o baja. Quisiera sacar a colación un mensaje que ayer recibía y que me ha parecido interesante sacar hoy en las claves de Víctor Vargas, Celaya, en el que decía: bajo mi punto de vista, la clase media nunca ha existido, es una creación de las élites millonarias para hacer creer a la clase trabajadora de que se puede aspirar a más. Hoy se nota aún más que no existen clases sociales propiamente, tal como tal, sino solo élites, política, economía y trabajadores. Aún Víctor y gran parte de quienes pensáis esto, que no es solo Víctor, yo entiendo que hace de voz de muchos más espectadores que, viendo lo de ayer y viendo lo que viene alrededor de la inteligencia artificial, piensa que la clase media fue una invención liberal, ¿no?, en la que se colocaba la aspiración de un grupo de gente que decía: puedo aspirar a más, pero que en realidad no era verdad. No puedo estar a favor, o tengo que disentir del fondo de la afirmación, que ya les digo, no solo de Víctor, y entiendo que además es muy acertada y se lo agradezco el comentario, porque el planteamiento de la creación de una clase media, aún estando a favor de lo que Víctor está diciendo, y os repito, y muchos de vosotros también opináis como Víctor, alrededor de una clase media que se crea simplemente para intentar hacer creer a una parte de la población que hay opciones, que hay un maná posible de alcanzar dentro de un entorno capitalista liberal, la realidad es que si eso no se quería hacer de esa manera y solo se quería generar una aristocracia y una clase trabajadora le llamamos ahora, pero la realidad es que con la aristocracia era otra cosa. Salió demasiado bien para no quererlo. Es decir, lo que no se puede negar es que durante prácticamente, igual no 100 años, pero sí 50, 70, 80 años, más 80 que 50, 70 que 50, se ha visto una fotografía clara en la que se ha visto generar un movimiento de ascensor social. Y ese movimiento lo ha provocado un sistema en el que se podía repartir el poder. Acemoglu, que lo cito mucho, además en estas claves, en un libro que les recomiendo mucho, el por qué fracasan los países, apunta que el gran problema y el gran error de una parte de los países en su movimiento de evolución, ya sea descolonizador, ya sea a la hora de intentar generar una riqueza que vaya a más y para ello necesite compartirla, necesite repartirla, y solo en el reparto hace que empresas que estarían muy cómodas, aun siendo arcaicas, vean la competencia y entonces necesiten cambiar cosas. Y luego no hay que olvidar una cosa: vivimos en un movimiento de alfabetización en Occidente y no Occidente, pero sobre todo Occidente, salvaje, es verdad que no en todo el mundo, pero sí en una gran parte de Occidente, emergentes, BRICS, en el que se ha conseguido generar una clase media que hacía de ascensor o de escalón intermedio entre los multimillonarios que han estado siempre ahí, pero que han visto cómo perdían gran parte de ese poder frente a una clase trabajadora que, a base de esfuerzo, de tesón,
conseguía asaltar ese movimiento de clase media, y luego otra clase trabajadora que no tenía ni tanto tesón ni tanto esfuerzo no ha conseguido encontrar el ascensor social, y otros no han tenido la suerte ni con el tesón de encontrarlo, Tampoco es cuestión de criticar solo, pero también es verdad que una parte no ha querido coger ascensor social en las últimas décadas, y otros no lo han conseguido ni cogiendo el ascensor ni comprando el ticket. Pero a partir de ahí se ve una fotografía de que la clase media sí ha existido. Ha sido el elemento fundamental del movimiento de las sociedades. Ha sido un elemento fundamental en los últimos 80 años del crecimiento y del bienestar social. Nunca Occidente habría imaginado generar un movimiento de reparto de la riqueza tan salvaje como el que ha vivido. El dinero se ha visto otra vez concentrado en las manos de unos pocos desde la crisis financiera, de la que ahora dices, pues algunos beneficiados igual interesados movieron o aprovecharon la situación en la gran crisis financiera. ¿Para qué? Para llevarnos ahora, 16 años después, a un entorno donde sí podemos volver a ver que estamos en una sociedad anterior a la clase media generada por la distribución de la riqueza. Perdonen que me extienda en este tema, pero es importante entender que se está destruyendo, no que nunca no existió, sino que se está destruyendo la clase media de manera inexorable por culpa de unas élites, es decir, de unos ultra ricos, de unos millonarios, de unas clases que quieren el control como si fuera una aristocracia de nuevo cuño, para intentar que la clase media no consiga el reparto de ese poder y se coloque junto a la clase trabajadora en una situación de sumisión. No de esclavitud, pero sí de sumisión económica, en la que solo pueden seguir si las clases élites, si la nearistocracia suelta un poco de alpiste abajo. La situación a la que vamos está profundamente perjudicada en esa ruptura de la clase media y empobrecimiento de la clase media, que también de la trabajadora, por el movimiento que Daly empieza a ver que se le empieza a ir de las manos y que hace de portavoz de un movimiento más general, que es intentar calmar sobre todo a la clase media para que no pongan piedras en el camino de que la inteligencia artificial va a tener no demasiados impactos en los puestos de trabajo. Es falso. La inteligencia artificial va a hacer una disrupción tal como la que hizo, sin ningún lugar a dudas, la revolución industrial. Miren este detalle de las palabras de Daly, de la FED, en el que dice: el rápido avance de la nueva tecnología, y ahora palabras textuales, es una evolución natural de la economía. Es decir, el rápido avance de la nueva tecnología es simplemente una evolución natural de la economía. ¿La revolución industrial fue una evolución natural de la economía o fue una disrupción, un cambio completamente salvaje de la situación económica que se estaba viviendo? Punto número 2. La mayor parte de lo que estamos escuchando es que las empresas están experimentando y lo están utilizando para reemplazar ciertas tareas, pero eso no se traduce en reemplazar a las personas. Ja y ja. No hay suficiente cualificación para conseguir que lo que está planteando Daly sea tal cual. Es decir, que haya trabajadores que cambien el trabajo que tienen por un trabajo 200.000 veces más cualificado que el suyo para poder adaptarse, para no ser reemplazado por máquinas. Fíjense cómo el miedo empieza a llegar a las élites, alrededor de cómo la clase media se oponga al movimiento y no se haga de una manera en la que haya reparto de poder, sino concentración de las élites, que es lo que ayer les ponía en ese gráfico, ese 1%, ese 10%, depende de miremos Estados Unidos o a nivel mundial, que se va haciendo cada vez más rico, porque ahora ya no necesita ni tan siquiera el factor trabajo. Ya no necesita ni tan siquiera el factor trabajo cualificado. Lo único que necesita es que haya una serie de pagas, de paguitas, de subvenciones, para que el usuario final, ciudadano, ya no clase media, sino un ciudadano corriente, siga gastando.
¿Cuánto? Suficiente para que ellos sigan siendo multimillonarios. ¿Cuánto es eso? $1 por cabeza. $1 por cabeza para las grandes tecnológicas al día significa que ellos seguirían siendo multimillonarios, que todos seríamos felices aunque no tendríamos nada y que ellos nos seguirían tomando el pelo de una manera salvaje, anclándose en que ya no necesitan el factor trabajo. Por eso Daily, y no solo Daily, sino una parte mayor de quienes empiezan a ver, cuidado que esto se nos va de las manos, empiezan a intentar calmar, sobre todo a la clase media, de que el factor trabajo va a seguir. Porque si el factor trabajo cualificado no es necesario, significa que tenemos un problemón de choque brutal, estructural, alrededor de una clase media que dice, ahora ya directamente me vas a convertir en sumiso. No en ciudadano, en sumiso. Yo te doy una paga y tú consume lo que quieras. Serás feliz, pero no tendrás nada. ¿Les suena? Y a cambio, no te preocupes que no vas a tener que trabajar. Y bajo el pan y circo y el no tener que trabajar, que una parte de la población muy probablemente acepte a ojos cerrados, se habrá conseguido el gran movimiento de sumisión de una neoaristocracia sobre el conjunto de la población. ¿Quién lo puede evitar? Una clase media que se está destruyendo, como veíamos ayer en el gráfico, desde la gran crisis financiera. Si tú destruyes a la clase media, dice Daily, esas personas ahora pueden hacer cosas diferentes, que son importantes para la economía. ¿Me las puedes decir? Y los negocios que antes no tenían tiempo de hacer. ¿Cuál? ¿Ir al retiro a pasear? ¿Dedicarte más tiempo a tu salud porque te sobra el tiempo? ¿Cuáles son esas cosas que son importantes para la economía, que son cosas diferentes, pero que a usted no se le ha ocurrido, pero que las máquinas le van a permitir hacer? Daily, ¿nos las puedes nombrar? Porque te has metido en un charco descomunal, acabas de quitar una parte de la careta a lo que las élites buscan con la inteligencia artificial, que es el movimiento de la sumisión ciudadana. ¿Cómo? Eliminando el factor trabajo como elemento fundamental. Tengo a una gran ciudadanía controlada mediante la paguita, mediante la subvención, mediante no te preocupes, que vas a tener un ingreso mínimo vital, pero no habrá un desarrollo personal, porque las máquinas lo harán todo y tú no saldrás de un entorno en el que sí tendrás muchos servicios, todos serán prácticamente muy baratos, pero tu posibilidad de ascensor que se ha vivido en las últimas décadas, 80 años prácticamente, habrá desaparecido. Es peor. Las clases medias, durante los últimos 80 años, le habrán servido de mano de obra cualificada a unas élites aristocráticas, neoaristocráticas, que han visto cómo pueden engañar a esas clases medias para conseguir el salto cuántico y entonces ellos mismos verse sometidos por esa élite neoaristocrática. Ojo, porque la trascendencia de lo de Daily es enorme. Y por eso, perdónenme, voy un buen rato con el tema, pero creo que es de una importancia fundamental y oculta en la fotografía del día. Lo que Daily está planteando es un modelo de sumisión. No lo está planteando ella de hacerlo. Lo que está intentando es calmar a una parte de la clase media que está empezando a abrir los ojos de cómo ha sido engañada en la entrada de enriquecer a las clases altas. Unos pocos de esas clases medias han conseguido dar el salto, pero la gran mayoría están cayendo en el ascensor social hacia abajo. Están dándole al botón de -1. Ojo a la fotografía.